Bienvenido a este curso sobre inteligencia artificial en la atención de la diabetes. Durante las próximas 8 lecciones, exploraremos cómo la IA está cambiando la manera en que predecimos los niveles de glucosa, dosificamos la insulina, hacemos cribado de complicaciones y gestionamos nuestra carga de trabajo clínica diaria. Pero antes de meternos en las aplicaciones, necesitamos construir un marco común. Porque cuando alguien dice «este dispositivo usa IA», en realidad todavía no sabes casi nada. Necesitas saber qué tipo de IA, qué datos utiliza, qué tarea realiza y hasta qué punto se puede confiar en ella. De eso trata exactamente esta primera lección. Al final, tendrás un mapa mental práctico que podrás aplicar a cualquier afirmación sobre IA que te encuentres, ya sea en una presentación en una conferencia, un folleto de producto o un paciente preguntando por su dispositivo. La IA no es una sola cosa. Lo primero que hay que entender es que la IA es un término paraguas. Abarca una variedad muy amplia de enfoques, desde sistemas sencillos basados en reglas hasta redes neuronales complejas. Mira el diagrama de la derecha. Puedes ver que el aprendizaje automático es un subconjunto de la IA. El aprendizaje profundo es un subconjunto del aprendizaje automático. La IA generativa se encuentra dentro del aprendizaje profundo. Y los modelos de lenguaje grandes, o LLM, son un tipo específico de IA generativa. El procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora son ramas separadas que se superponen con varias de estas categorías. Esta estructura anidada es importante, porque significa que estos términos no son alternativas entre sí, sino capas de descripción. Un sistema puede ser aprendizaje automático, aprendizaje profundo e IA generativa a la vez. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse siempre es: ¿de qué tipo de IA estamos hablando realmente? La distinción clínicamente más importante no es entre la IA y lo no IA. Es entre sistemas que siguen reglas explícitas y sistemas que aprenden de los datos. Los sistemas basados en reglas siguen una lógica que los humanos han programado de antemano. Un buen ejemplo es la alerta predictiva de hipoglucemia en la mayoría de los MCG. El sistema calcula: si la glucosa está bajando a este ritmo, cruzará el umbral en 20 minutos activando una alerta. Las reglas son claras, el resultado es predecible y puedes entender exactamente por qué sonó la alarma. Los sistemas basados en datos, también llamados aprendizaje automático, aprenden patrones a partir de grandes conjuntos de datos sin que se les indiquen las reglas de forma explícita. En lugar de que un clínico escriba si la glucosa baja 2 miligramos por decilitro por minuto, entonces alerta, el sistema analiza miles de registros de MCG y descubre por sí solo qué patrones predicen la hipoglucemia. Como puedes ver en la figura, pasar de sistemas basados en reglas a modelos de IA más complejos suele aumentar la precisión de la predicción, pero reduce lo fácil que es interpretar el modelo. Un bosque aleatorio es más difícil de explicar que un árbol de decisión. Una red neuronal profunda es más difícil de explicar que un bosque aleatorio. Este equilibrio entre precisión y transparencia es algo con lo que te vas a encontrar repetidamente en la IA clínica. Ambos enfoques tienen valor. Los sistemas basados en reglas son transparentes y fáciles de validar. Los sistemas basados en datos pueden encontrar patrones complejos que ningún humano habría programado. Muchos sistemas del mundo real combinan ambos, y eso es especialmente cierto en los sistemas de administración de insulina en circuito cerrado. Esto es precisamente por lo que la pregunta ¿los sistemas de lazo cerrado son IA? No tiene una respuesta simple de sí o no. Como puedes ver en la figura, los sistemas actuales de lazo cerrado se sitúan en la intersección de varios enfoques: ingeniería de control, algoritmos basados en reglas, métodos bayesianos y, en algunos sistemas de investigación, aprendizaje automático. La respuesta depende por completo de qué definición de IA estés usando. Dentro del aprendizaje automático hay 3 formas principales en las que un sistema puede aprender. El aprendizaje supervisado significa que el sistema aprende a partir de ejemplos etiquetados. Para el cribado de retinopatía, se le muestran al modelo miles de fotos de fondo de ojo, cada una etiquetada como retinopatía presente o no presente, y aprende qué patrones visuales importan. Para la predicción de glucosa,
se le muestran trazas de MCG emparejadas con los valores reales de glucosa que vinieron después y aprende a anticiparse. El aprendizaje no supervisado significa que el sistema encuentra estructuras sin que se le diga qué debe buscar. En la investigación sobre la diabetes, esto se usa para descubrir subgrupos de pacientes, por ejemplo, identificando clústeres de pacientes con diabetes tipo 2 con perfiles de glucosa similares que podrían responder de forma distinta al tratamiento. El aprendizaje por refuerzo significa que el sistema aprende mediante ensayo y retroalimentación. Un algoritmo prueba distintas dosis de insulina, recibe una señal sobre si la glucosa se mantuvo dentro del rango y, poco a poco, aprende una estrategia mejor. Este enfoque se está explorando en sistemas experimentales de circuito cerrado. Una aclaración importante antes de continuar. El Deep Learning no es un cuarto tipo de Machine Learning. El Deep Learning se refiere a usar redes neuronales con muchas capas, y esta arquitectura puede aplicarse dentro de cualquiera de los 3 tipos de aprendizaje de los que hablamos. Hay varios tipos de arquitecturas de redes neuronales y se adaptan a distintos tipos de datos. Las redes neuronales convolucionales, o CNN, están diseñadas para imágenes. Son la base del cribado de retinopatía con IA y del reconocimiento de fotos de comidas. Las redes neuronales recurrentes, incluidas las LSTM, están diseñadas para datos secuenciales a lo largo del tiempo. Un registro de glucosa de un MCG es un ejemplo perfecto. El modelo necesita recordar lo que ocurrió en los últimos 30 o 60 minutos para predecir qué viene después. Así es como funciona la función AQ-Check Smart Guide Glucose Predict, una red neuronal recurrente entrenada con 3 grandes conjuntos de datos de MCG, que genera una previsión de glucosa de 2 horas. Los transformers son la arquitectura que hay detrás de los modelos de lenguaje de gran tamaño. Usan un mecanismo llamado atención para entender las relaciones entre palabras o puntos de datos, independientemente de lo lejos que estén entre sí en una secuencia. El mensaje clave aquí es que la arquitectura, cómo se construye el modelo, es un eje separado del método de aprendizaje. ¿Cómo se entrena el modelo? Conocer ambos te da una visión mucho más completa de lo que un sistema realmente hace. Además de aprender un modelo, también necesitas saber qué hace. La IA predictiva clasifica o pronostica riesgo de hipoglucemia, trayectoria de la glucosa, grado de retinopatía. La IA generativa crea contenido nuevo. Texto, resúmenes, imágenes. Los modelos de lenguaje grandes como ChatGPT son el ejemplo más conocido. Esto es relevante en la atención de la diabetes para la documentación, la comunicación con el paciente y el apoyo a la toma de decisiones clínicas, que veremos en la lección 2. Los sistemas de control dirigen activamente un proceso, como la administración de insulina en circuito cerrado. No son lo mismo que la IA predictiva, ni lo mismo que la IA generativa. Están en su propia categoría. Puede que estés oyendo cada vez más sobre los agentes de IA o la IA agéntica. Este es un concepto nuevo e importante. Una herramienta de IA normal responde a una pregunta a la vez. Tú le preguntas algo, te responde y se detiene. Un agente de IA es diferente. Tú le das un objetivo y planifica y ejecuta una serie de pasos para alcanzar ese objetivo de forma autónoma. Puede recuperar datos, consultar directrices, resumir hallazgos y entregar un resultado, todo sin que tengas que guiarlo paso a paso. En la atención de la diabetes, podrías imaginar un agente que, con el nombre de un paciente antes de una consulta, recupera automáticamente los datos más recientes del CGM, revisa los resultados de laboratorio recientes, identifica las recomendaciones relevantes de las guías clínicas y prepara un resumen estructurado de la consulta, todo antes de que entres a la sala. Esto todavía no es una práctica estándar en las clínicas de diabetes, pero es la dirección hacia la que se está moviendo la IA clínica y plantea preguntas importantes sobre la supervisión, la rendición de cuentas y cuándo es seguro dejar que un sistema de IA actúe sin que un humano revise cada paso. La IA agentiva no es un método de aprendizaje aparte, es una capa de autonomía. Un agente puede usar internamente cualquier combinación de herramientas de IA, un LLM para el lenguaje, un modelo predictivo para el riesgo,
un sistema de recuperación para las directrices. Lo que la hace agentiva es que toma la iniciativa a través de múltiples pasos para alcanzar un objetivo. Hay un eje más que importa en la práctica clínica: ¿cuánto actúa el sistema por sí solo? En un extremo, la IA simplemente muestra información, un resumen de patrones de un CGM, una puntuación de riesgo. Un clínico o el paciente sigue tomando todas las decisiones. En el medio, la IA recomienda una sugerencia de bolo, una recomendación de cambio de terapia. Una persona lo revisa y lo acepta o lo rechaza. En el otro extremo, la IA actúa de forma autónoma, un sistema de circuito cerrado que ajusta la insulina basal cada 5 minutos sin pedir permiso. Esto importa porque el nivel de autonomía determina los requisitos regulatorios, los estándares de validación y la responsabilidad clínica que recae sobre ti como clínico que prescribe. Un escriba de IA que comete un error te cuesta tiempo. Un sistema automatizado de administración de insulina que comete un error puede perjudicar a tu paciente. Una última distinción que conviene conocer: ¿cambia el modelo después de haber sido validado? Un modelo bloqueado queda fijo tras la aprobación. Se comporta igual cada vez, lo que facilita las pruebas y la regulación. La mayoría de los dispositivos comerciales para la diabetes usan modelos bloqueados. Un modelo adaptativo sigue aprendiendo o ajustándose durante el uso. CAM-APS-FX, por ejemplo, utiliza la adaptación bayesiana para personalizar su algoritmo para cada persona con el tiempo. Esto puede mejorar el rendimiento, pero también hace que la validación sea más compleja, porque el sistema que validaste en el lanzamiento no es exactamente el mismo sistema que tu paciente está usando 6 meses después. A veces escucharás términos como la inteligencia artificial general o AGI y la superinteligencia artificial en debates en los medios sobre la IA. Vale la pena saber dónde nos encontramos realmente en este espectro. Estamos firmemente en la era de la inteligencia artificial estrecha, o ANI. Todos los sistemas de IA con los que te vas a encontrar en la práctica clínica hoy, incluido el algoritmo de bucle cerrado más sofisticado o el LLM más capaz, son IA estrecha. Son muy buenos en un tipo de tarea muy específica y no pueden transferir esa capacidad a tareas no relacionadas. La AGI, un sistema tan capaz como un ser humano en todos los dominios cognitivos, todavía no existe. La ASI, un sistema que supera la inteligencia humana en todos los dominios, es algo especulativo. Estos conceptos son importantes para seguir el debate público sobre la IA, pero no son la realidad clínica actual. En la práctica clínica, la pregunta relevante no es ¿qué tan cerca está esto de la AGI? Es ¿qué tarea específica realiza esta IA estrecha? ¿Y qué también la realiza en mi población de pacientes? Siempre que te encuentres con una afirmación sobre IA, hazte estas preguntas. ¿Esto se basa en reglas, en datos o es un híbrido? ¿De qué datos aprende y en qué población de pacientes? ¿Qué devuelve? ¿Una predicción, una recomendación o una acción directa? ¿Cómo se evaluó sensibilidad y especificidad para resultados binarios, RMSE o la Clark Error Grid para predicciones continuas de glucosa? ¿Qué tan autónomo es? ¿Hay una persona en el circuito? ¿Queda bloqueado tras la validación o sigue aprendiendo después del despliegue? No necesitas ser ingeniero o ingeniera de IA para hacer estas preguntas, pero hacerlas te ayudará a evaluar cualquier sistema con el mismo rigor que aplicarías a un ensayo clínico. En las lecciones que siguen, aplicaremos este marco a aplicaciones concretas en diabetes. La lección 2 aborda los modelos de lenguaje de gran tamaño, lo que pueden y lo que no pueden hacer en la práctica clínica, y cómo usarlos de manera responsable. La lección 3 se centra en la IA para el pronóstico de la glucosa, incluidos los algoritmos específicos detrás de las alertas predictivas y la predicción de la curva de glucosa. La lección 4 aborda la IA en la dosificación de insulina, desde las calculadoras de bolo hasta los sistemas totalmente de circuito cerrado. La lección 5 analiza la IA en la estimación de carbohidratos y el conteo de carbohidratos, donde las herramientas actuales pueden realmente apoyar la estimación de carbohidratos, donde fallan, especialmente con comidas mixtas y cocinas poco representadas, y por qué los errores extremos poco frecuentes las vuelven inseguras como única base para los cálculos de bolo.
La lección 6 aborda la IA en el cribado de complicaciones, en particular la retinopatía y la evaluación del pie. Y la lección 7 aborda la ética, la gobernanza y la implementación segura de la IA en tu entorno clínico. Cada lección está diseñada para ser práctica. El objetivo no es convertirte en un experto en IA, es asegurarnos de que puedas usar, evaluar y promover herramientas de IA de forma segura y con confianza. Empecemos.